Buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu palabra, vida nueva en Cristo. Te saluda tu hermana Giselle Borges, trayéndote una palabra del cielo a la tierra. Y es que de verdad que es del cielo a la tierra cuando a ti te dicen, sí, tú eres mi hija y yo soy tu padre. Amén. Somos hijos legítimos de Dios. Aleluya. Eso está en Romanos 8, 16, 17. Eso es identidad. Amén. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy y punto. Nadie puede quitar eso, ni el enemigo, ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, nada. Solo Dios, Él nos dice de que somos herederos. Amén. Así que mi Padre me ama. Amén. Yo solo sé que yo soy su hija. Yo solo sé, dilo tú varón. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Amén. Así que empieza a adorar de lugares de deleites. Empieza a adorar desde la autoridad que te ha dado papá. Empieza a adorar desde tu autoridad. Amén. Así que somos hijos legítimos de Dios. Mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Decimos en esta mañana, bienvenido Espíritu Santo, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre mi vida. Y Señor, abre estos rollos. Señor, revélate a nuestras vidas, ministra a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que esta introducción, recuerda que estamos en Romanos 8, 16, 17. Muchas personas a lo mejor se sienten orgullosas de ser hijos de algún alto funcionario de gobierno, o de un príncipe, o un gran hombre de negocios, o un actor, o algún, como ahora los jóvenes, un influencer, algo así, ¿verdad? O un gran hombre de negocios o líder importante. Pero ninguno de estos se compara a llegar a ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, no por una simple jactancia o porque alguna religión así lo dice, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros así lo testifica. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Considerando esta preciosa verdad, la pregunta sería, ¿qué necesito para ser hecho hijo de Dios? Hoy te vamos a responder estas preguntitas en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Acaso todas las personas son hijas de Dios? Eso es lo que hay que responder, porque todo el mundo cree que es hijo de Dios y así no es. Acuérdate que yo hablo es por el medio de su palabra, que se lleva la desesperanza. Es su palabra la que nos da vida. Este libro fue hecho por el soplo de Dios. Es su voz, la Biblia. Es su palabra, palabra de Dios. Veamos a la luz de la Biblia cómo podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no, Señor. Hijos legítimos de Dios. Para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Sí, Señor. ¿Cómo así, Giselle? Me tengo que otra vez meter en el vientre de mi madre. No. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si tú lo recibes, si tú crees en su nombre, Él te da la potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios, hijo de Él. Amén. Eso está en Juan 1, 12, 13. Entonces, para poder llegar a ser hijos de Dios es necesario nacer de nuevo. Así como el simple hecho de nacer de nuestros padres nos convierte en sus hijos, en este mundo, en el mundo espiritual, el nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios. ¿Quiere volver a nacer de nuevo?
Mira, así que no te pierdas de todo esto, lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Así lo declara Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni que cae porque yo soy de altos apellidos y porque tengo dinero. No, sino de Dios. Para llegar a ser hechos hijos de Dios es necesario ser engendrados por obra de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, en el Evangelio según Juan se nos narra una historia donde el mismo Jesús nos explica no solo la necesidad de nacer de nuevo, esto es una necesidad, amados, amadas. Acuérdense que el que nos hizo, el que nos dio este manual, esa instrucción, Jesús, Dios, el que nos hizo. Por eso es que tenemos esa necesidad de nacer de nuevo, de buscar el que nos hizo. Somos hechura suya, tenemos que buscar de Él, porque sin Él vamos a estar como unos zombies, estamos muertos ambulantes caminando por ahí. Amén. Entonces la forma de cómo hacerlo, bueno, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? En la Biblia, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. O sea, ellos veían que hacían señales, milagros, prodigios, de todo que tú haces, si no está Dios con él. O sea, ellos sabían de que todas esas señales y todo, estaba Dios con él, porque nadie podía hacer eso sin que Dios estuviera con él, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, santo, habla Jehová, que tus siervos te escuchan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira, porque es que hay muchas preguntas en el Evangelio. No, yo leo la Biblia, yo no entiendo. A mí me fascina porque Nicodemo es el estilo criollo de uno, que cuando uno no entiende, uno lanza la pregunta así tal cual. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si tú quieres leer eso, está en Juan 3, 1, 4, del 1 al 4. En el Evangelio según Juan se nos narra una historia donde un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los fariseos, se presentó de noche a Jesús para decirle: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, Jesús le hace ver la necesidad que tenía de nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de que Nicodemo era un hombre religioso, no era salvo. Así que recuerda que no eres salvo porque yo ayudo a los pobres, porque yo con el pastor me comporto bien en la iglesia. No. Por ser religioso, ni es tu comportamiento, nada. Y por ello Jesús le hacía ver la necesidad que tenía de nacer de nuevo, para poder entrar al reino de los cielos y ser hecho hijo de Dios. Mira, ni porque tú le estés cambiando el agua a las flores, ni porque tú estés haciéndole el aseo a la iglesia, tú no eres salvo. Tú tienes que volver a nacer de nuevo. Esto nos enseña que para poder heredar la vida eterna es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo no comprendía estas palabras. Por ello le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me fascina Nicodemo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Bueno, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Somos carne, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu Santo, nuestro espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Juan 3, 5 al 8. Hoy es pura palabra, para que tú veas que eso, es que creen que los evangélicos nada más son los hijos de Dios, o que
que otras religiones, que no, que estos no son hijos, que el otro no son hijos, el otro no son hijos. Usted, después que usted se basa en la palabra, usted no tiene por qué decir que si los evangélicos, que si los católicos, que si esto, que si el otro. No, por favor, ya basta. O sea, Cristo está bien, está a las puertas, Maranata, Cristo viene pronto, Cristo está ya ahí y discutiendo que esta es la verdadera, que esta no es la verdadera. Usted después que se base en la palabra, la Biblia, solo lo que dice esta palabra, usted es hijo de Dios. Porque si usted está adorando cosas que Dios no quiere, no. Si puede ser evangélico, bautizado de todo, pero no está haciendo lo que dice la palabra, tampoco. No te vistas que no vas. Aquí es palabra de Dios, que seamos obediencia. Dios está pidiendo sinceridad a su pueblo. Está pidiendo corazones nuevos. Así que hoy dile, Señor, dame un nuevo corazón. Amén. Comprender el nuevo nacimiento resulta un tanto complicado, ya que lo cierto es que es una realidad que se opera a través del poder sobrenatural de Dios y por ello constituye un verdadero milagro en la vida de aquel que lo experimenta. Jesús nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si a ti te gusta está lo de la carne, la lascivia, el hombre ajeno, en el alcoholismo, en la homosexualidad, en la prostitución, no, nada que ver con Dios. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mientras el hombre no nazca de nuevo, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque es carnal. Hay personas que no sienten nada de Dios. Ay, yo no siento nada, porque estás en la carne, amado. Dile al Espíritu Santo que te ayude. Y esto opera de una forma que no se ve, pero sus efectos se sienten tal y como ocurre con el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Amén. En estos versículos nuestro Señor nos dice la forma de cómo una persona puede llegar a nacer de nuevo. ¿Podemos nacer de nuevo a través de creer en la palabra de Dios? Bueno, que el que no naciere de agua, ¿te acuerdas en el pasaje que el que no naciere de agua? Bueno, Jesús nos dice que debemos nacer del agua. ¿Pero a qué se refiere? No puede referirse al bautismo en aguas, porque es claro que el bautismo no quita ningún pecado. Mira, aquí hay una vaca sagrada. Vamos a matar vacas aquí. La gente dice, ay, que si tú no te bautizas no eres salvo. Mira lo que dice aquí. Si uno considera lo que Dios había dicho a través de uno de sus profetas, veremos la promesa donde afirmaba que muchos serían saciados por las aguas de las fuentes de su salvación. O sea que esta palabra, está la Biblia, vamos que ustedes me están viendo, esta Biblia es la salvación. La Biblia, su palabra, es agua. Así que llena tu boca de esa agua, sacia esa sed. Si tienes sed, llénala con esta palabra, no con licor, no con agua, porque al rato vas a tener sed. Es su palabra la que se lleva a la desesperanza. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Amén. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Eso está en Isaías 12, 2, 3. El agua es un símbolo de aquello que sacia la sed de nuestra alma. Y esto que la sacia es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no solo sacia nuestra sed espiritual, sino calma nuestra hambre de justicia. Y a través de creer en ella podemos llegar a nacer de nuevo. ¿A través de qué? De su palabra. Podemos nacer de nuevo, pero no solo leerla, es creer en ella. Amén. Podemos llegar, dice. Esto se trata de fe, amados y amadas. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:12. La palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todo aquel que cree en Él tiene el perdón de pecados. Esto es cuestión de fe, de creer, de obediencia, de aceptarlo en tu vida, en tu corazón, para que Él te dé un nuevo corazón, para que vuelvas a nacer de nuevo y nace a una nueva vida.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso, Giselle? Gálatas 3:26. Podemos nacer de nuevo gracias al poder sobrenatural del Espíritu Santo, que el que no naciere del Espíritu, recuerde. O sea, yo te hago esta pregunta, ¿podemos nacer de nuevo gracias al poder sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Y qué dice en el pasaje? Que el que no naciere del Espíritu. Entonces dice, también Jesús nos dice que para nacer de nuevo es necesario la intervención del Espíritu Santo. Así que pídele al Señor que te bautice con tu Espíritu Santo. El hombre en su estado natural es incapaz de hacer algo bueno y acercarse a Dios espiritualmente está muerto, por lo que todas sus acciones son en contra de la voluntad de Dios, y de allí que sea necesario que el poder de Dios actúe a través del Espíritu Santo, para que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y abre su corazón a Cristo, esto actúa sobre él, haciéndolo nacer a una nueva vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto sí nos recuerda cada rato este estudio que dice cada rato la carne, o sea, el Señor quiere que seamos seres espirituales. Pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque yo te dije, vas a andar caminando por ahí sin sentido, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo de Dios es vida, o sea, ocupa de las cosas de Dios, es vida y paz. Por eso hay muchas personas no tienen paz, porque no andan agarrados de Dios, por eso se andan suicidando, se andan lanzando, se andan matando y de todo, andan en depresión porque no quieren agarrarse de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, el que anda con la carne anda en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso está en Romanos 8:1 y 5 y 8, versículos 5 y 8. Por tanto, para nacer de nuevo es necesario creer en el Evangelio para arrepentimiento de pecados. Evangelio las buenas nuevas, su palabra para arrepentimiento de pecados. Y entonces el Espíritu Santo provocará el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Convirtiéndonos en hijos y herederos de la vida eterna. Yo solo sé, Señor, que yo soy tu hija y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Amén. Hermosa alabanza. Las consecuencias de ser hechos hijos de Dios. Mira las consecuencias que debemos de pagar por ser sus hijos para recibir esa herencia. No lo digo yo, la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:12. Entonces, que si tú vienes con tus cosas viejas ahora mismo, no eres hijo. Tienes que dejar todo lo viejo allá atrás, despojarte. Recuerda, ayer yo decía despojarse para que Él haga todo lo nuevo ahora. El Evangelio de Dios le ofrece al hombre una nueva vida, volver a comenzar de nuevo. Y esto es posible gracias al nuevo nacimiento, el cual nos da a luz a una nueva vida como hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te dice el Señor? Tienes que comer palabra, tienes que leer la Biblia. En este sentido, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de nacer a una vida libre del pecado y de la antigua vida que antes llevábamos, herederos de grandes promesas y del reino de los cielos. Conclusión, hermanos, hermanas, amigos, amigas, somos los hijos legítimos de Dios, ya que gracias a la fe en su palabra, en la obra de Cristo y la acción sobrenatural del Espíritu Santo, hemos nacido a una nueva vida. Una vida libre del yugo del pecado y herederos de la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga y nadie te puede decir que tú no eres hijo o hija. Si tú ya lo recibiste en tu corazón, si ya te arrepentiste, si tú lo aceptas, si tú crees en Jesús, en lo que Él está haciendo, en lo que hará, tú eres hijo. Pero Él dice que debes despojarte de lo viejo, de lo antiguo,
de las mentiras, del chisme, del alcoholismo, de toda esa vida arrastrada que llevabas. Y Él te hace una nueva criatura y te da la potestad de ser hijo, hija, de ser heredero y coherederos con Cristo. Amén. Dios te bendiga y recuerda que las Escrituras es comparable o simbología del agua y el Espíritu Santo es representado por el aceite. Así que si tienes sed, bebe de este libro, de su palabra, y el Espíritu Santo es el que te unge, el que te llena con aceite. Que Dios te bendiga y que tengas un encuentro con Dios. Amén.